Dios los bendiga, amados hermanos, y bienvenido a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, para los que no me conocen. Y en este día vamos a hablar un tema bastante interesantísimo, de esto que tiene que ver relación, pues, cómo administramos nosotros nuestro propio hogar, porque hay personas, pues, que juran tener un tremendo ministerio dirigido por Dios, pero en su casa son otra cosa. Y los ministerios que están llevando, pues, no están bien reforzados hogareñamente, con un hogar de verdad concreto en la palabra de Dios. Y por ejemplo, por decir mejor, pues viven una segunda vida, viven dos vidas, una vida que quieren, creyendo ellos que Dios, pues eso lo pasa por alto, pero viven una vida en su casa y otra vida, pues fuera de su casa, en la iglesia. Y no se puede vivir así. ¿Por qué? Porque la solidaridad de uno, la afirmación buena que uno puede tener, empieza en la casa de uno, con la familia de uno, que todos ustedes en concreto, buscando la palabra de Dios solidariamente y respetando las cosas que la Biblia dice, ¿verdad? Porque no se puede vivir en una casa donde hay personas que están, dos o tres sirven a Dios y otros están en el mundo bebiendo y emborrachándose y haciendo lo que le da la gana y no quieren buscar de Dios. Pues no se puede vivir así. Tiene que haber una concreta comunión para poder el poder de Dios se pueda manifestar de la manera que tiene que hacerlo y llegar a las almas donde tiene que llegar. Y hay personas que lamentablemente pues dejan pasar mucho por alto, de gente que están en vicio, otros están en prostitución y otros pues están en el homosexualismo, el lesbianismo. Y cuando vienen a ver, pues el hogar se desbarata. No estamos diciendo que no se le ayude, claro que no hay que ayudar a los seres queridos de uno, ¿verdad? Pero una cosa es ayudarle y otra cosa es apoyarlo en todo lo malo que hacen. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque algún día vamos a tener que darle cuentas a Dios por las cosas que nosotros hacemos. Por lo tanto, si no nos cuidamos nosotros y no afirmamos nuestro hogar como tiene que ser, que estén buscando de Dios de la manera correcta, vamos a tener bastante malas consecuencias y las bendiciones de Dios nunca va a entrar en nuestros hogares. La base bíblica de hoy, o mejor dicho, vamos a leer el título, que significa la administración comienza en la casa. La administración comienza en casa, como acabamos de hablar. La base bíblica se encuentra en Juan 1, 29 al 51. Los tres objetivos de la clase son: número 1, conocer las estrategias de evangelística de los primeros discípulos. Número 2, sentir amor por nuestros familiares y amigos, trayéndolos al Señor. Número 3, dar un testimonio práctico para evangelizar a los que nos conocen. Son los tres objetivos, ¿verdad?, que tenemos en el estudio de Escuela Dominical hoy. El pensamiento central del estudio de hoy se dice: una de las estrategias evangelistas más eficaces es ganar almas en el entorno familiar y los amigos. El textuario dice: halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús. Juan capítulo 1 versículo 41 y 42. Ahora vamos a entrar a lo que es la lectura así de la historia de la Escuela Dominical, y dice Juan 1:35: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y se le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los
que había oído Juan y había seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo, como acabamos de leer en el texto áureo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe: ven y ve. Que muchas de las cosas, pues, que la persona pues acostumbra a hacer, como acabamos de leer, en vez de creer lo que le está diciendo, primero mirar para después hacer un comentario. Lo primero que dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Dios puede levantar profetas de donde sea. Pero se me nota aquí que la palabra de Dios no estaba bien arraigada en él, porque si se hubiera estado arraigada la palabra de Dios en él, se hubiera dado cuenta de lo que Felipe le estaba diciendo, que se iba a acordar y dice: déjame ver para verlo si como la palabra de Dios concuerda con este varón, ¿me entiendes? Pero no, empezaron a hablar rápido, y eso no está bien así. ¿Por qué? Porque uno tiene que primero mirar, recibir, para entonces después uno decir un comentario o hablar otra cosa, y con la sabiduría de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que tenemos que pensar antes de hablar. Dice la introducción que después de recibir a Jesús como Señor y Salvador y experimentar el nuevo nacimiento, compartir a otros del inmenso amor de Dios es el privilegio más grande que un creyente puede disfrutar. Esto es uno de los deberes más elementales de la vida cristiana. Jesús encargó a la iglesia la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No obstante, la primera pregunta que puede seguir es: ¿a quiénes debo ir primero para hablar del Señor? Y en primer lugar, hay que empezar en casa, Marcos 5:19. En segundo lugar, empiece a su propia experiencia. El mejor método y el más recomendable para todo creyente es partir de su propio testimonio. En otras palabras, compartir el propio testimonio de uno. El tercero no necesita argumentar ni discutir. En la lección de hoy veremos que casos más sencillos que la evangelización y cómo fueron ganados para el reino de Dios los primeros discípulos y los apóstoles del evangelio. Porque, como lo estamos hablando al principio, primero, si no estamos organizando en su casa, no vivimos como tiene que ser y nos vivimos una vida conforme a la palabra de Dios, pues entonces cuando vamos a hablar también de los testimonios de uno, la gente dice: ¿por qué está pasando aquí? ¿Qué está hablando este? Por eso tiene que primero empezar con eso, a reorganizarse uno mismo, la vida de uno, de los seres queridos de uno que están con un bajo techo, para entonces sí empezar a hablarle a los demás. Y a la misma vez, pues, hablarle de uno mismo también, porque si no tiene mal testimonio uno, ¿de qué uno va a hablar? ¿Me entiende? Vamos a seguir leyendo, y dice que fue el precursor de Jesús, desempeñó la honrosa función de anunciar y presentar a Jesús al mundo. Juan 1:23, Isaías 43. Sabía más del Mesías los profetas del Antiguo Testamento, y no solo había visto a Jesús de lejos, pero Juan el Bautista, Dios le dio el privilegio de presentarle personalmente como el Cordero Hijo de Dios, que quita pecados del mundo. Predijo su muerte, redondará en un sentido, y no había nada romántico ni social en su presentación como el Cordero, pues la sola mención
de dicho título hacía pensar en una muerte sacrificial. Primera de Pedro 2:21. Fue el primer evangelizador. Habló de la eficacia de su muerte. Dio por sentada su eternidad. Fue enviado a bautizar en agua para que Jesús fuese manifestado. Lo indicó como el ungido del Mesías al decir el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús como paloma. Estableció la divinidad de Jesucristo cuando dijo: este es el Hijo de Dios. Sí que evangelizar a otros tenemos que, al evangelizar a otros tenemos que estar seguros de estos 5 puntos básicos del Evangelio. Muy importante eso. Consecuente al concepto de Jesús, Juan volvió a señalarlo al día siguiente como el Cordero Hijo de Dios. Dos cosas interesantes hay de destacar aquí. La actitud de Juan. Este mensajero de Dios sabía que la recepción de tan elocuente anuncio iba a despertar poderosamente el interés de los discípulos suyos en cuanto a la verdadera identidad de Jesús. Esto podría resultar como en efecto sucedió en que ellos lo abandonaran, pero así debe ser todo siervo del Señor. Sus oyentes y seguidores deben saber que el único que a quien deben seguir por el resto de su vida es el pastor de las ovejas. Juan 10, 11 al 14. La actitud de los dos discípulos en el versículo 37 dice que los discípulos siguieron a Jesús porque aceptaron el testimonio de Juan de manera tan espontánea y no cabe ninguna. También hubo notas débiles en el mensaje de Felipe, y la primera fue presentar a Jesús como hijo de José. No sabía el que José no era el padre natural de Jesús. Era como una pregunta. Y la segunda fue relacionar a Jesús como oriundo de Nazaret. Ese era un dato equivocado, porque aunque es cierto que creció en Nazaret, pues sabemos la historia, ¿verdad? Que Jesús nació en Belén. Dice, y vivía en Nazaret. El Salvador era de la tribu de Judá y había nacido en la ciudad de Belén, como acabamos de decir ahora mismo, exactamente como el rey David. Mateo 2, versículo 1 al 6. Algunos que creen la expresión "te vi debajo de la higuera" es símbolo de prosperidad, tranquilidad y paz, y podía ser una indicación de la vida contemplativa de Natanael. Se pensaba de los estudios y dados a la lectura que se sentaba debajo de una frondosa higuera a meditar. Personas como él son difíciles de evangelizar, pero una vez convencidos y convertidos vienen a ser pilares de la fe. Sin embargo, Jesús le comunica su más reciente evangelizado que a partir de ese momento las cosas mayores habrían de ver. Para ilustrarle, le hizo recordar la experiencia de Jacob y en Betel, que ascendía al cielo, por la cual sabía y bajaban los ángeles, que subían y bajaban los ángeles, perdón. Génesis 28, 10 al 17. Ahora se le promete que por tanto, como todos los que eran en Cristo verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y Jesús es la escalera que Jacob, que había unido al hombre con Dios. Véanse 1 Timoteo 2:5 y Juan 14:6. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Un versículo indiscutible. Cuando el Señor Jesús vino a ser bautizado, Dios demostró a Juan que Él era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta forma, el Bautista vino
a convertirse en el primer y más eficaz ejemplo en la evangelización. También vimos cómo la evangelización se lleva a cabo en la intimidad de un hogar, en el círculo de amistades. Así fueron ganados los primeros discípulos de Jesús. Luego uno empezó a ganar almas y discípulos para el maestro, pero lo hicieron comenzando con sus familiares y amigos. Que esto nos sirva de lección para que no descansemos hasta traer a Cristo y hasta el último de nuestros familiares y conocidos. Muy importante eso, porque muchas veces hay personas que se tiran a caminar, ¿verdad? No es que esté mal, ¿verdad? Porque tenemos que evangelizar en la calle también, pero la familia de uno viene primero, siempre. Y hay que tratar de orar mucho con ellos para que se conviertan al Señor, le dediquen su vida al Señor como tiene que ser. Vamos a ir a las 5 preguntas de hoy para cerrar con broche de oro, y vamos a más tarde a hacer el estudio número 15 también, porque es bien importante, son clases tremendas, fuego. La primera pregunta dice: menciona algunas de las razones por lo que decimos que Juan fue el primer ejemplo de evangelización. El primer ejemplo dice: habló con eficacia de su muerte. El 2, dio por su sentada su eternidad. 3, fue enviado para que Jesús fuese manifestado. 4, lo identificó como el Mesías. Y 5, y como el Hijo de Dios. La pregunta número 2 dice: ¿por qué los discípulos del Bautista aceptaron el testimonio de manera tan espontánea? Y la respuesta dice que tenía absoluta confianza en el testimonio de su maestro. La pregunta número 3 dice: ¿a qué hora era cuando los dos discípulos encontraron a Jesús? La respuesta dice que era la hora 10ª en el horario judío, que es equivalente a las 4 de la tarde. La cuarta pregunta dice: ¿qué atributo divino demostró Jesús al decirle a Natanael que él ya no lo conocía? Y la respuesta dice: aquí encontramos un dato acerca de la omnisciencia de Jesús. La última pregunta, la 5, dice: ¿quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús y quiénes se evangelizaron primero? La respuesta dice que fueron Andrés y Juan, y luego Jesús llamó a Felipe, Andrés, y trajo a su hermano Pedro, y Felipe a su amigo Natanael. Muy bonito, muy interesante y muy importante todos estos datos. ¿Por qué? Porque estos datos son muy necesarios para nuestra vida cristiana. No podemos vivir una vida cristiana agradable a Dios cuando estamos viviendo nosotros de una manera muy equivocada. No estamos orando por nuestros seres queridos, evangelizándolos, tratarles de predicarles la palabra en toda esta oportunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque eso es muy esencial. La palabra ya dice que mientras hay vida hay esperanza. Por lo tanto, mientras hay vida hay que aprovechar las esperanzas y el tiempo que Dios nos da para aprovecharlo de una manera sabia y adecuada para que puedan reconocer a nuestro Señor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos veremos pronto en el estudio número 15 y gracias por estar con nosotros en esta noche. Les pido de todo corazón, compartan este video, le den like y se suscriban para que sigan recibiendo más de la Escuela Dominical Historia Bíblica y Misteriosa. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde todos. Amén. No hay duda de que la disposición es creer y obedecerle. Se debió a que tan absoluta confianza en el testimonio de su maestro, como creyentes responsables debemos presentar a Cristo a otros. Vamos a continuar leyendo. Dice: los dos discípulos que escucharon vehemente la presentación que Juan hizo a Jesús, se sintieron profundamente motivados a seguir el maestro. Lo maravilloso fue que Jesús no lo rechazó, y al oír sus pasos tras él se volvió y le dijo: ¿qué buscáis? No que ignora que iban buscándolo a él, sino que él quería oír sus propios labios lo que anhelaban con su corazón. Y ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él al dirigirse a Jesús como Rabí, nos hace pensar que la intención de estos dos hombres
iba mucho más allá del mero acercamiento casual al Cordero de Dios. Jesús recibe a todos los que le buscan. Lo importante para ellos es la bondadosa respuesta de Jesús: venid y ved. Al ver la actitud que decía y firme de estos, de buscarlo y conocerlo más íntimamente, no vaciló en abrirle su corazón, recibirlo a solas y tener con ellos una comunión que fortaleció su fe recién iniciada. Otra cosa bien importante que quiere decir cuando yo le llamaba rabí, es que cuando le llamaba rabí, porque quiere decir maestro, por lo tanto, al decirle rabí, ellos estaban esperando que Jesús los aceptara a ellos como discípulos para ellos recibir sus enseñanzas, las enseñanzas que Jesús iba a dar, porque sabían que iban a aprender muchas cosas que no por el hombre había pasado por alto, y por encima de eso también iba a ver cómo el poder de Dios se movía de verdad, porque ya habían visto algunas cositas que Jesús había hecho de antemano. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: Juan nos informa que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Lo que oculta con notable prudencia y modestia es el nombre del segundo de esta pareja. Sería que desea dejar a los lectores el interesante desafío de averiguar por su cuenta quién era el compañero de Andrés, o quizás se trata de un dato ya conocido para la comunidad cristiana de su tiempo y no quería hacer demasiado hincapié en ello. No obstante, podemos asegurar que el otro discípulo era el mismo. En todo caso, como su interés no era hablar de sí mismo, sino describir los hechos que dieron inicio a la práctica de la evangelización, Juan sigue describiendo la experiencia de su compañero Andrés. Ese halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo o ungido. A su encuentro con el rústico pescador de Galilea, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas o Kefas. Terminó en arameo traducido al griego Petros, masculino de Petras o piedra. Vamos a continuar leyendo más adelante porque esto es bien interesante. Y que le diga así, porque piedra, pues sí. Piedra o peñón, como le voy a decir. Porque el peñón es una piedra grandísima. Es algo bien simbólico, bien importante. Porque Pedro, a pesar de todo que eran algunos ignorantes para algunas cosas, en aquel entonces, ¿verdad?, antes de ser el apóstol, pues era un hombre que cuando se dedicaba a algo iba con fuerte, de verdad, iba a entrarle duro. Y se notaba aquí, a través del evangelio, que de verdad seguía a Jesús con amor de verdad. Y lo seguía de verdad, no como hacía Judas y eso, tú me entiendes, sino que iba entregado de verdad a aprenderle a Jesús. Y había otras personas más que seguían a Jesús, pero Jesús nada más se devocionó y entrenó para ser discípulo a 12 que estaban lo más cerca con él. Vamos a continuar leyendo. Dice que a diferencia de los primeros discípulos, Andrés y Juan, Felipe tuvo el privilegio de ser llamado específicamente por el Señor. Se destacan la sensibilidad de Felipe porque tan pronto como fue llamado por el Señor, creyó en él como el Mesías prometido. En muchas cosas se le dicen de él, pero su primera es más notable acción de evangelizar a su amigo Natanael. En este primer intento de evangelizar se puede detectar notas fuertes como la aplicación de la profecía del Antiguo Testamento a la persona de Jesucristo. Hemos hallado aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Esto nos indica que Felipe era un asiduo lector, conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento. No obstante,
También hubo notas débiles